Después de renacer, las primeras acciones que tomé fueron visitar el hospital para interrumpir el embarazo que llevaba y luego pedirle el divorcio a Jason. No busqué la custodia de mi hijo Ethan, ni perseguí ningún otro activo. Mi única petición fue una casa con vistas al mar en un pintoresco pueblo costero. La acogedora casa de 3 dormitorios, con una sola sala de estar, fue decorada con calidez por mí. Todos los electrodomésticos que compré estaban diseñados para uso tanto de los padres como de los niños. Inicialmente, Ethan creyó que todo estaba preparado para él y descartó los arreglos. No fue hasta que descubrió que la habitación rosa de los niños estaba llena de muñecas y el armario albergaba numerosos hermosos vestidos de princesa, que comenzó a entrar en pánico. Tanto él como Jason pensaban que yo era mentalmente inestable e irracional. Ethan rompió a llorar y dijo, «Mamá, soy tu hijo biológico. ¿Por qué ni siquiera me reconoces, pero tratas tan bien a tu hija imaginaria?» No sabía que Sophie no era imaginaria. Era una hija hermosa y bien educada que existía en los recuerdos de mi vida anterior. 6 meses después de mudarme a la ciudad costera, recibí una llamada de Jason preguntándome por qué. Nuestro divorcio había sido sencillo, casi tan simple como compartir una comida juntos. Ambos acordamos que Ethan permanecería con la familia Gu sin impugnar el acuerdo de custodia. Jason nunca cuestionó mi repentina decisión de terminar el matrimonio y manejó el proceso con indiferencia. Supuse que era indiferente, del mismo modo que nunca se había preocupado por las alegrías y las penas de mi esposa. Después de años de matrimonio, medio año después de nuestra separación, de repente preguntó por qué. En ese momento, estaba colgando un retrato en la habitación de los niños recién pintada de color rosa. La pintura representaba a una mujer sosteniendo a una niña pequeña, sentada junto a un ventanal con el mar azul y los molinos de viento afuera. La luz dorada del sol iluminaba el rostro de la niña, enmascarando su tez pálida. Me quedé mirando la cara de la niña en la obra de arte, contemplando por qué quería explicarlo. Porque íbamos a tener una hija que se llamaba Sophie. Era hermosa y se portaba bien, pero desafortunadamente no se encontraba bien. Si bien el 70% de los defectos cardíacos congénitos se detectan durante las pruebas de detección del embarazo, Sophie fue parte del desafortunado 30%. Tenías un afecto paternal fugaz por ella, pero pronto te cansaste de sus frecuentes visitas al hospital y sus cirugías. Comenzaste a quedarte fuera toda la noche, usando el tenso ambiente hogareño como excusa cuando estaba agotado de cuidarla. Mientras esperaba fuera de la UCI, rezando para que el dios de la muerte no la reclamara, firmaste el consentimiento para interrumpir su tratamiento y observaste cómo el médico le quitaba el tubo de oxígeno. Luego comenzaste un romance con tu amante, trayendo abiertamente a Ethan y dejando que llamara alegremente a otra mujer mamá. No dije nada. Al final, simplemente le pregunté a Jason si había desayunado con Miss Shaw ese día. Un año después de establecerme en la ciudad costera, conocí a Ethan. En ese momento, acababa de regresar de un viaje a Xinjiang. Caminando a casa con una bolsa de lona en la espalda, noté 2 figuras, una grande y otra pequeña, de pie frente al pasillo. Instintivamente me detuve y mantuve la distancia. A medida que pasaba el tiempo, rara vez pensaba en este padre y su hijo. No les caía bien, y mis sentimientos por ellos habían sido desgastados por años de decepción en mi vida pasada. Creía que mientras no los buscara activamente en esta vida, nuestros caminos nunca se volverían a cruzar. Fue Ethan quien rompió el silencio primero. Aunque solo tenía 6 años, era precoz y hablaba con una voz infantil que podía doler. La escuela había organizado un viaje de padres e hijos, y sus abuelos mencionaron que, ya que yo estaba cerca, deberían venir a visitarlo. Esto se consideraba un comportamiento apropiado para los miembros de la familia Gu. Asentí en silencio, reconociendo que él y Jason eran realmente iguales, no solo en sus cejas refinadas y prominentes, sino también en sus miradas frías al mirarme. En mi vida anterior, cuando me desplomé en el funeral de Sophie y luego subí a la azotea del piso 36, ambos me miraron con los mismos ojos distantes. Jason le había dicho, «Elena, deja de fingir». Y también le dijo a Ethan, «Mamá, deja de fingir». En realidad, Ethan se había puesto en contacto conmigo solo un mes después de nuestro divorcio. Sin darse cuenta de mi traslado a la ciudad costera, me llamó con desdén.
mencionando que después de mudarme, había decorado específicamente una habitación para niños y reemplazado todos los artículos del hogar con juegos de padres e hijos. Pero él insistió en que no viviría conmigo y me dijo que no me molestara. Le respondí que yo era McComley, escuchándolo animar al otro lado porque su tía Joe le había regalado una nueva consola de juegos. Claramente, mi partida no había afectado su vida tanto como estar con su madre biológica. Prefería esos juegos y disfrutaba pasar tiempo con Vivian, quien a menudo lo llevaba a jugar y le regalaba consolas. Sin embargo, la indiferencia en su rostro cambió bruscamente, y sus rasgos, parecidos a los de Jason, se llenaron de lágrimas. En un instante, apretó los dientes y me miró obstinadamente. Esta vez respondí con una mirada fría e indiferente. Incapaz de contenerse, se dio la vuelta para huir antes de que cayeran las lágrimas, pero tropezó y cayó al suelo con un ruido sordo. Permaneció allí acostado durante mucho tiempo, solo girando la cabeza para mirarme. Siempre había sido así. Cada vez que me acercaba a él, mostraba impaciencia y me hablaba con frialdad. Si perdía la concentración, él se caía deliberadamente o fingía estar incómodo, lo que me hacía sentir blanda e impotente. Pero esta vez lo miré con frialdad e indiferencia. Abrió los ojos con incredulidad. Su rostro era una mezcla de confusión, perplejidad y tristeza, y gritó: «Vaya, eres un mentiroso, un gran mentiroso. Dijiste claramente que me amarías para siempre y que te quedarías conmigo para siempre». Jason frunció el ceño y me acusó: «Elena, aunque Ethan es joven, lo sabe todo. No deberías ser tan indiferente a él». Parecía serio, su comportamiento tan condescendiente como siempre. Nuestra relación nunca había sido la de una pareja, sino más bien la de empleados y supervisores. Nunca tomó la iniciativa de comunicarse conmigo. En casa, por lo general, era yo quien tenía que contarle cada detalle de mi vida. Por su parte, permaneció indiferente, solo interviniendo o incluso regañándome duramente frente a Ethan y los sirvientes sin piedad. Cada vez que mostraba un ligero disgusto, inconscientemente reflexionaba sobre mí misma, desperdiciando energía tratando de averiguar qué había hecho mal y cómo mejorar. Ahora, ver su rostro de nuevo solo me hizo sentir extremadamente molesto. ¿Has olvidado lo que dijiste durante nuestro divorcio?, pregunté. Había declarado que esperaba que yo no interrumpiera la vida de Ethan en el futuro, creyendo que Ethan, siendo joven, pronto se adaptaría a no tenerme como su madre. Esto es lo mejor para él, había dicho, una de las conversaciones más largas que había tenido conmigo durante todo nuestro proceso de divorcio. Continuó, como si fuera un hecho. Había dado por sentadas sus palabras en ese momento, creyendo que Ethan era mi único hijo. Madre e hijo están conectados de corazón. Él te necesita y tú también lo necesitas a él, agregó. Lo interrumpí y le dije: «Pero no lo necesito». Jason estaba atónito. Ni él ni Ethan me habían visto nunca tan grosero. Parecía incapaz de comprender mi determinación cuando me fui hace un año, como si nunca pudiera entender que Ethan no era mi único hijo. Una vez había tenido una hija, aunque solo yo lo supiera. El día de mi renacimiento, soñé con Sophie llorando. También me llamó mentirosa y me dijo: «Mamá, me prometiste que vivirías bien después de que me fuera». Su llanto me angustiaba tanto que le prometí: «Esta vez, mamá definitivamente lo hará». Sin embargo, solo pude cumplir una de mis promesas, a ella y a Ethan. Solía amar a Ethan tanto como amaba a Sophie. Él era el niño por el que había trabajado duro para traer al mundo, la carne y la sangre que habían salido de mí. Había esperado ansiosamente su llegada. Cuando aún no podía hablar, mientras me miraba y sonreía dulcemente, podía olvidar todas las dificultades y dolores de ser la señora Gu en ese momento. Estaba dispuesta a dedicar todo, incluso mi vida, a él, siempre y cuando pudiera crecer feliz y saludable. Jason, en cambio, no me quería. Nuestra relación siempre había sido bastante ordinaria. Éramos novios de la infancia que nos conocíamos desde que éramos jóvenes, y no teníamos parejas adecuadas a medida que crecíamos. Nuestros mayores nos habían reunido. Durante mis años escolares, me sentía incómodo debido a esta simplicidad. Había visto de primera mano cómo solía ser Jason cuando amaba a alguien,
El joven Jason era mucho más enérgico y alegre de lo que es ahora. Cada vez que lo veía, parecía estar sonriendo casualmente cuando lo regañaban, sonriendo con buen humor cuando ganaba un partido de baloncesto, sonriendo alegremente cuando veía a su amada chica. Sus ojos de flor de durazno se curvaban en una media luna, asemejándose al cálido sol y al invierno, haciendo que los corazones de las personas se hincharan y se enamoraran de él. En aquel entonces preparaba desayunos hechos a mano para su amada niña temprano en la mañana, sin importar el frío o el calor intensos. Lanzaba linternas del cielo para ella, llenaba el patio de recreo con flores y expresaba en voz alta su amor frente a todos, apasionados y locos. La chica era una de las mejores estudiantes, ganando premios en varios concursos de física. Después de saltarse los grados para estudiar en el extranjero temprano, Jason continuó su búsqueda de la verdadera esencia de la física. Sin embargo, a medida que se acercaba la boda, Jason parecía volverse indiferente a todo lo que lo rodeaba. Me enfrenté a él y le pregunté, «Jason, ¿seremos realmente felices?». Me aseguró, «Sí, el amor me hace pasar por alto todo lo demás». A pesar de su tono aparentemente indiferente, me consolé a mí misma, creyendo que las personas maduran y se vuelven más serenas, y que su forma de amar también se asentaría, hasta que Vivian entró en su vida. Vivian era una organizadora de juegos joven y atractiva, y me di cuenta de que Jason solo conocía una forma de amar. Comenzó a sonreír mientras respondía a los mensajes de WeChat. Prestó atención a los tonos de lápiz labial que antes ignoraba, investigó perfumes femeninos y se quedó despierto hasta tarde con ella probando nuevos juegos. Una noche, me puse ansioso cuando Jason no llegó a casa. Descubrí que estaba desayunando con otra mujer, pelando cuidadosamente los huevos para ella, un gesto que nunca antes había experimentado. En ese momento me convencí de que incluso si Jason no me amaba, alguien en esta familia sí lo hacía. Al menos Ethan lo hacía. No sabía que Ethan no me amaba tan profundamente como creía, y esta comprensión gradualmente rompería mi corazón. El día que tuvimos una pelea debido a los temperamentos de Jason y Ethan, pensé que nunca volverían. Inesperadamente, al día siguiente, Ethan apareció abajo con una pequeña mochila escolar. Esta vez estaba solo. Cuando la administración de la propiedad se puso en contacto conmigo, estaba trabajando en un dibujo de una niña con un vestido de princesa, corriendo libremente por la hermosa pradera de Ellie. Sin ninguna foto de Sophie, temía olvidar su apariencia con el tiempo, por lo que a menudo la dibujaba de memoria, desde su infancia hasta los últimos 5 años de su vida, llenando cada rincón de mi casa con sus imágenes. Sin embargo, me di cuenta de que Sophie no podía permanecer confinada en una cama de hospital, así que comencé a viajar de vez en cuando para capturar hermosas escenas e incorporarlas a mis dibujos de ella. Uno de esos dibujos fue interrumpido cuando estaba montando a caballo en Xinjiang. Me lesioné el hombro derecho, lo que me dificultó levantar la mano, dejando la pintura inacabada. Un mes después de empezar a dibujar de forma intermitente, decidí volver a montar a caballo, eligiendo un caballo blanco a pesar de las advertencias del joven y del equipo de caballos sobre su mal genio y su historial de lanzar a la gente. Descarté sus preocupaciones, encantado por la belleza del caballo. A mitad del paseo, el caballo de repente se enojó, se arrodilló sobre sus patas delanteras y me arrojó a la hierba. Todos estaban conmocionados. La madre de una niña vino a ayudarme. La niña me dio unas palmaditas suaves en la hierba de la cara y me preguntó dulcemente, «Tía, ¿estás herida?». Más tarde, tomé muchas fotos de ella y de su madre, me recordaron a Sophie. En realidad, lo más lejos que Sophie había viajado de su casa en su vida anterior era a esta ciudad costera. Su salud había mejorado ligeramente y yo había planeado unas vacaciones familiares. Sin embargo, Jason afirmó que estaba ocupado y Ethan dijo que tenía que probar el nuevo juego de la compañía de Jason. Al final, solo mi madre y yo fuimos. Esos pocos días fueron tranquilos y hermosos. Durante el día, le enseñaba a la niña a dibujar en casa, y por las mañanas y tardes recolectamos conchas en la playa. Expresó su deseo de vivir aquí de forma permanente una vez que se recuperara de su enfermedad. Después de nuestro divorcio, solicité solo la casa con vista al mar, un hogar para Sophie y para mí, excluyendo a Ethan y Jason.
No quería que Ethan entrara a esta casa y proporcioné a la administración de la propiedad la información de contacto de Jason y Vivian sin dudarlo. Unos minutos más tarde, la administración de la propiedad volvió a llamar, informándome que cuando se pusieron en contacto con Jason, Ethan se había encontrado con la comunidad y había desaparecido. Había criado a Ethan con mucho cuidado y no dejaría que se metiera en problemas. Suspirando, dejé el pincel y bajé a buscarlo. Recorrí toda la comunidad, sudando profusamente, hasta que finalmente lo vi esperando en mi puerta, con una expresión de suficiencia, como si dijera, sabía que no me ignoraría. Sin responder, abrí la puerta y lo dejé entrar. Ethan se pavoneó como un pequeño león orgulloso, con la cabeza en alto y comenzando a patrullar su territorio. Él preguntó, ¿cuál es mi habitación? Debes haberme comprado una consola de juegos. Voy a jugar en mi habitación. No respondí, permitiéndole sentarse en la sala de estar mientras esperaba a que Jason lo recogiera. Volviendo a mi caballete, me concentré en terminar la pintura. Después de unas pocas brazadas, un fuerte ruido provenía de la habitación de los niños. Al acercarme corriendo, vi que el cuadro sobre la cama se había caído, el marco se había hecho añicos y el perfume se había derramado, oscureciendo el rostro de Sophie. Ethan estaba de pie en la cama, mirándome con impotencia. No me gusta este cuadro. ¿Por qué colgaste el retrato de otra persona en mi habitación? ¿Por qué está en el cuadro? Me di cuenta de que tal vez simplemente quería quitar la pintura, no romperla intencionalmente. Comprendiendo que todavía era un niño que no debía perder los estribos por algo que no comprendía, mi tono siguió siendo severo. No te pedí que esperaras a tu papá en la sala de estar y no tocaras más las cosas. Al notar mis emociones contenidas, su expresión mostró un dejo de fragilidad. En el pasado, cada vez que rompía algo, siempre comprobaba si estaba herido. No respondí. Mis ojos se posaron en la sábana que había pisado y no pude evitar fruncir el ceño. Bájate tú primero, dije. Permaneció de pie en la cama, mirándome. Mamá, ¿quién es ella? Mamá, ¿quién es esta chica que dibujaste? ¿Por qué dibujaste tantas de ella? ¿Por qué todos los cuadros de la casa son suyos? Su rostro joven no podía ocultar el pánico y la ansiedad. Vio los cuadros que llenaban la casa. Las chicas que aparecían en ellos tenían cejas y ojos similares a los míos. ¿Por qué el guardia de seguridad y los residentes aquí dicen que no tienes un hijo, solo una hija? Les dije que era tu hijo, pero me llamaron mentiroso. Les mostré nuestras fotos, pero no me creyeron. Esta es mi habitación, ¿verdad? Saltó de la cama y abrió el armario, como para demostrar algo, pero se quedó atónito al verlo lleno de vestidos de princesa. ¿Por qué compraste tantos vestidos? ¿Dónde está mi ropa? ¿Por qué no hay ropa para mí? Buscó en el armario a fondo y luego me miró con los ojos muy abiertos, buscando desesperadamente una respuesta que lo consolara. Miré sus ojos, que poco a poco se llenaban de lágrimas, y permanecí en silencio. Sus lágrimas cayeron una por una en el silencio, y de repente comenzó a llorar incontrolablemente, sacando vestidos de princesa del armario y arrojándolos sobre la cama. También derribó todas las muñecas del ventanal, tratando de afirmar su lugar. ¿Por qué pones vestidos de otras personas en mi armario? No me gustan las muñecas. ¿Por qué hay tantas muñecas en mi habitación? No me gusta esta cama y edredón. Esta es una cama para que duerman las niñas. No me gusta el rosa. ¿Por qué pintaste mi habitación de este color? ¿Por qué abrazas a otras chicas? ¿Por qué cuelgas cuadros con otras personas en mi habitación? No me gusta. La odio. La odio. Incapaz de soportarlo más, le dije, Ethan, vete. Esta no es tu habitación. No hay lugar para ti aquí. Cuando Jason vino a recoger a Ethan, Ethan entró en pánico y le dijo, Papá, mamá está loca. Le dice a todo el mundo que solo tiene una hija. Un mes después, cuando Jason y Ethan regresaron, su comportamiento se había vuelto cauteloso. Jason me dijo, Elena, estás enferma. Insistió en que hablara por video con familiares y amigos para que confirmaran que la hija que había dibujado, la hija que les conté a los vecinos que amaba profundamente, no existía y era simplemente un producto de mi imaginación. Produjeron el álbum familiar y me obligaron a recordar con ellos el pasado, pero nuestra historia era demasiado escasa. El álbum no estaba lleno.
casi no contenía fotos de nuestra familia de 3, en su mayoría documentando el crecimiento de Ethan, con algunas fotos mías y suyas mezcladas. A medida que crecía, tal vez era típico que los niños gravitaran hacia aquellos con más autoridad en la familia que podían proporcionar mejores oportunidades. Comprendía la indiferencia y la alienación de Jason hacia mí y ahora se negaba a tomarse fotos conmigo. Sostenían el álbum, que casi no tenía fotos mías, contando cada detalle de nuestro pasado para tratar de convencerme de que nunca tuve una hija. Me burlé. ¿Me estás llamando loco? Jason negó con la cabeza. No, Elena, es que estás enfermo. Sacó una sábana quirúrgica, me tomó la mano e incluso se emocionó un poco. Elena, ¿por qué no me dijiste que teníamos otro hijo? Lo miré en silencio, viendo aparecer arrepentimiento en su rostro. En cuanto a Vivian, puedo explicarlo, continuó. No es lo que piensas. Solo le presté más atención a Vivian porque valoraba su talento, y ser amable con ella era solo una forma de ganarme a mis subordinados. Su tono era más suave que nunca. Elena, entiendo que tomaste la decisión repentina de interrumpir el embarazo y poner fin a nuestro matrimonio porque malinterpretaste la naturaleza de mi relación con Vivian. Más tarde, sentiste remordimiento y comenzaste a creer que tenías una hija, echándome la culpa a mí. No manejé la situación adecuadamente y no me di cuenta de la creciente distancia entre mis colegas y yo, lo que llevó a su malentendido y tristeza, lo que finalmente provocó que se enfermara gravemente en mi vida pasada. Estuvimos casados durante 12 años, y nunca antes había escuchado a Jason hablarme con tanta humildad. Lo observé con curiosidad, como si lo conociera por primera vez. En mi vida anterior, cuando sentía que algo andaba mal entre él y Vivian, él respondía a cada pregunta y prueba que le planteaba con frialdad, a menudo preguntando, «Elena, ¿estás mal?» Incluso hace 6 meses, se acercó para preguntar por qué, pero nunca respondió a mis preguntas. Ahora, él realmente cree que estoy enfermo. De repente, comenzó a explicar su relación con Vivian con gran detalle por primera vez. Me dijo, «Elena, estás mal y necesitas tratamiento. Déjame a mí, Nathan, acompañarte y cuidar de ti». De acuerdo, le pedí que trajera a Ethan. Cuando Jason y Ethan llegaron por segunda vez, trajeron a un psiquiatra con ellos. En ese momento, acababa de regresar de México unos días antes. El apellido de la doctora era Lynn. Me examinó el cuello y me habló con desenfado, como si fuéramos viejos amigos que nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. «¿Qué te pasa en el cuello?» Levanté mi mano para mostrar una delgada marca morada y respondí casualmente. «Tuve un accidente mientras volaba en parapente en Cancún hace unos días. Fue la última parada de mi viaje a México». Mientras volaba en parapente sobre el mar y era remolcado por una lancha a motor, la cuerda se rompió repentinamente. Me tomó por sorpresa y caí al océano desde una altura de decenas de metros. Aunque llevaba puesto un chaleco salvavidas, la cuerda del parapente me estranguló el cuello y se enredó con el asiento, impidiéndome llegar a la superficie. Poco a poco perdí fuerza debido a la falta de oxígeno mientras luchaba y casi me ahogo. Afortunadamente, el operador de la lancha saltó al agua a tiempo para salvarme. Mirando hacia atrás, todavía se siente estimulante. El Dr. Lynn no hizo más preguntas. En cambio, echó un vistazo a la pintura en el caballete donde la pintura aún estaba húmeda. Sophie fue retratada en el parapente, sonriendo mientras miraba el cielo azul y las nubes blancas. Cortésmente me preguntó si podía ver mis otras pinturas. Después de que acepté, examinó cuidadosamente todas las obras de arte en mi casa y luego seleccionó una para preguntar. ¿Puede explicar la idea creativa que hay detrás de este cuadro? Era una vista de pájaro de la superficie del agua, mostrando a Sophie flotando de espaldas a nosotros, sonriendo y abriendo los brazos como si diera la bienvenida y tratara de abrazar algo. Lo había dibujado después de regresar de hacer puenting en el río Gandaki en Nepal. Ese día, muchos turistas estaban allí para hacer puenting. Algunos estaban nerviosos, mientras que otros estaban emocionados, animando a sus compañeros y al personal. Solo yo mantuve la calma. El personal bromeó en inglés diciendo que no parecía estar allí para divertirme, sino para suicidarme, por lo que dudaron en empujarme. Sin embargo, cuando lo hicieron, no mostraron piedad. El viento azotaba mis mejillas y mis ojos mientras caía rápidamente. La fugaz sensación de ingravidez me hizo sentir como si hubiera regresado al final de mi vida anterior
cuando salté desde el piso 37. Mis recuerdos y sentidos de esa época eran borrosos. Todo terminaba en un instante. Pero esta vez, la sensación de libertad al caer era tan vívida que cuando me acerqué al agua, aluciné con la figura de Sophie emergiendo del agua. Ella sonrió y extendió sus brazos para abrazarme, pero cuando traté de abrazarla con fuerza, la imagen se rompió en ondas en el río Gandaki. No respondí a la pregunta del Dr. Lin. El Dr. Lin fue muy paciente, tratando de analizar el razonamiento detrás de mis acciones. Elena, cuando interrumpiste el embarazo, era solo un embrión sin características de género. ¿Por qué pensaste que era una niña? ¿Será que te proyectaste en ella? Me reí. ¿Estás sugiriendo que soy narcisista? El Dr. Lin negó con la cabeza. Estás sintiendo lástima por ti mismo. Tal vez redirigiste tu resentimiento hacia tu esposo, hacia el niño. Después de arrepentirte del aborto, creaste una niña basada en ti mismo. Del mismo modo, no es que no ames a Ethan, lo amas profundamente, pero descargaste tu ira en él, canalizando todo tu amor en esta chica imaginaria. Sin embargo, esta niña es demasiado peligrosa para ti. Participas en actividades de alto riesgo como parapente y puenting. Este niño imaginario te está llevando hacia la autodestrucción. Si no te abres y buscas tratamiento, las consecuencias serán nefastas. Elena, quiero ayudarte. Jason intervino. Elena, busca tratamiento. Permítanos ayudarlo y cuidarlo. Ethan también dio un paso adelante, tratando de tomar mi mano. Su comportamiento era más obediente que nunca. Me preguntaba cómo su madre podía dejar de amarlo de repente. Resultó que era porque estaba enfermo. Déjanos ayudarte, mamá. ¿Puedes hacerme un dibujo a mí también? Nunca antes habías dibujado para mí. Lo interrumpí. Lo pinté para ti. Te regalé un retrato de cumpleaños el año pasado. Cuando era joven, mis calificaciones solo estaban por encima del promedio y no podía competir académicamente con Jason, a quien me gustaba. Sin embargo, tenía mucho talento en el arte y fui admitido en la mejor escuela de arte de China. Desafortunadamente, mis padres siempre creyeron que la pintura no ganaría mucho dinero y esperaban que me casara pronto después de graduarme para poder emigrar a Nueva Zelanda con mi hermano sin preocuparse por mí. Me comprometí porque la persona con la que me estaban tendiendo una trampa era Jason en ese momento. Pensé que podría seguir pintando después de casarme, pero pronto me quedé embarazada de Ethan. Las tareas domésticas y su crianza poco a poco consumieron mi tiempo. Cada vez que quería pintar un buen cuadro, Ethan se ponía a llorar, lo que me obligaba a dejar el pincel para calmarlo. Finalmente dejé de pintar hasta el 5º cumpleaños de Ethan, cuando decidí volver a coger el pincel y pintar un retrato para él. Sin embargo, claramente prefería la consola de juegos que Vivian le dio, por lo que simplemente descartó la pintura más tarde. Encontré la pintura doblada en pequeños cuadrados debajo de su escritorio que se usaba para acolchar las patas de la mesa. Ethan tembló a la defensiva. Yo no quise hacer eso. Debo haberme equivocado de algo. Sonreí y lo expuse. No, lo hiciste a propósito porque ese día arrastraste los pies y te negaste a ducharte. Así que confisqué tu consola de juegos. Lo hiciste intencionalmente para tomar represalias contra mí. Siempre has actuado de esta manera. Cuando no hago lo que quieres, me lastimas destruyendo mis dones y socavando mi bondad. Sabes que te amo y me preocupo por ti, y me molestaría si hicieras esto. ¿Quieres ponerme triste? El rostro de Ethan palideció levemente y tartamudeó, incapaz de hablar durante mucho tiempo. Miré a Jason y me di cuenta de que ya había percibido su intención oculta de hacer las paces. Por ejemplo, en mi vida anterior, la escuela de Ethan nunca organizó viajes de padres e hijos. Con tantos guardaespaldas y niñeras en la familia Gu, ¿cómo podían dejar que Ethan deambulara solo sin tener prisa? Además, ya sea en la vida pasada o después del renacimiento, no había usado la ropa que le compré durante mucho tiempo. Un día, comenzó a comprar su propia ropa, que más tarde descubrí que Vivian había comprado para complacerla. Nunca volvió a usar la ropa que compré e incluso cambió su perfume a un aroma a cuero que Vivian prefería. Aunque me visitó un par de veces, deliberadamente usó la ropa que había comprado y roció mi perfume amaderado favorito, mostrando indiferencia. No entendía por qué de repente quería reconciliarse después de un año o por qué no trajo a Vivian a nuestra casa cuando yo ya le había hecho espacio.
Me guardé estos pensamientos para mí porque él estaba acostumbrado a ser arrogante conmigo. Incluso cuando buscó la paz, no pudo dejar de lado su orgullo. Solo quería usar a Ethan para ablandar mi corazón y hacerme regresar. Ahora que cree que estoy enfermo, parece que ha encontrado la manera de acercarse a mí. Su actitud cambió drásticamente en un instante. Aprendió a ser amable y complaciente, como si me viera frágil y necesitada de protección porque soy una paciente. Todas sus acciones ahora tenían razones significativas y desinteresadas para mi bienestar, y se comportó con tanta sinceridad que casi lo creí. Jason, afirmaste que no había nada entre tú y Vivian, entonces, ¿por qué invertiste tanto dinero en adquirir el mejor yate? Tallaste meticulosamente a mano estatuas budistas y subiste los 9.991 escalones del templo de Nanchon con una, arrodillándote con cada escalón solo porque era susceptible a la enfermedad. Incluso le pediste a un monje que lo consagrara, algo que nunca hiciste por Sophie cuando estuvo gravemente enferma en tu vida pasada. Como padre, ¿por qué usaste las horas extras como una razón para estar con ella en el día de San Valentín? ¿Por qué la abrazaste y besaste, a pesar de que la apariencia de Jason era desagradable? Y yo sonreí. ¿Tienes curiosidad por saber cómo sé todo esto también? Su hijo me informó. La primera vez que escuché hablar de Vivian fue a través de Ethan. De repente comenzó a alabar con frecuencia a la tía Joe, preguntando qué hacía la tía Joe con papá. Mamá, ¿por qué no puedes ser tan buena como la tía Joe? Inicialmente, podría haber sido involuntario, pero pronto quedó claro que lo estaba haciendo a propósito. Me di cuenta de que estaba siendo deliberadamente hiriente cada vez que mencionaban a Vivian, especialmente cada vez que hacía algo que lo molestaba. Entiendo que le gusta a Vivian y sus actividades, pero tal vez no la quiera realmente como su madre. En cambio, le gusta resaltar la cercanía de su padre con otras mujeres como una forma de castigarme y confrontarme, particularmente después de que tuve a Sophie en mi vida anterior. Su comportamiento se intensificó con el tiempo. Durante mi embarazo, él comentaba intencionalmente o no que yo era gorda y poco atractiva, a diferencia de la tía Chow, que era delgada y hermosa. Mientras estaba amamantando, él comentaba casualmente que mi vientre estaba suelto con muchas arrugas. Mi ropa estaba en mal estado con manchas de leche y olía desagradablemente a leche. No es de extrañar que papá tuviera que dormir separado de ti. Cuando estaba con Sophie en el hospital para la cirugía, me decía repetidamente que Jason estaba con Vivian ese día y que la acompañaría al día siguiente. Compartía con entusiasmo que Vivian era increíble, había diseñado un nuevo juego y tenía planeado algo divertido, a diferencia de mí, que parecía inútil después de regresar de un viaje de negocios con Jason. Me informaba que Jason y Vivian iban a varios lugares, jugaban y los demás los veían como una familia de tres. Me mostraba con orgullo sus fotos juntos, preguntándome si se veían bien, pensando que lo estaba manteniendo en secreto. Sin embargo, cada vez que hablaba, podía ver claramente la malicia en sus ojos. Por primera vez, presencié la pura crueldad de un niño por parte de mi propio hijo. Era como un demonio, repitiendo constantemente cosas hirientes en mis oídos, volviéndome loca. Sabía que muchos parientes y amigos aburridos podrían haber influido en él, sugiriendo que si tuviera otro hijo, solo amaría a Sophie y no a él. Me pregunté si realmente estaba haciendo justo tanto con él como con Sophie, lo que podría haber llevado a su comportamiento errático. Sin embargo, después de mucha reflexión, estaba seguro de que no era parcial. A pesar de ir y venir incansablemente del hospital a la casa de Sophie, revisaba a Ethan todos los días, preguntaba sobre su bienestar, me aseguraba de que la niñera lo alimentara adecuadamente y lo ayudaba con sus tareas para las reuniones de padres y maestros. A menos que Sophie necesitara cirugía, me aseguraría de estar allí, incluso permaneciendo despierto durante 48 horas en el hospital sin descanso. Antes de que Sophie naciera, no disfrutaba de mi compañía. A menudo me encontraba fastidiosa y molesta, prefiriendo estar sola jugando. Pero cuando reduje mi tiempo con él para darle a Sophie la atención que no quería, volvió a sentirse infeliz. Él podía rechazarlo y no apreciarlo, pero yo no podía ofrecérselo a nadie más. No podía ver a quién se parecía con su naturaleza egoísta y desagradable. No fue hasta que dejé a Jason sin dudarlo después de mi renacimiento, pero Jason más tarde se acercó a mí nuevamente en busca de paz, que me di cuenta de que se parecía a su padre.
el hombre que estaba ocupado engañándome y descubriendo cómo divorciarse de mí. Cuando me sentí abrumado por la enfermedad de Sophie y herido por las provocaciones intencionales ocasionales de Ethan, no quería divorciarme. No soy masoquista ni alguien que solo cree en el amor. No podría vivir sin Jason. Pero por el bien de Sophie, no pude continuar. El costo de su tratamiento estaba más allá de nuestros ingresos ordinarios. Si me divorciaba de Jason y dejaba a Sophie con él, temía que priorizara a Vivian sobre pasar tiempo en el hospital, y la condición cardíaca de Sophie podría no resistir la agitación de los cambios familiares. Así que tuve que soportarlo. No dejaba de preguntarme por qué Jason podía amar a Ethan pero no a Sophie. Sophie era hermosa y se portaba bien, soportando su enfermedad y numerosas cirugías con gracia, incluso derramando lágrimas cuando estaba asustada en el hospital. Siempre me animaba a descansar más, echaba de menos a su padre y a su hermano, y estaba confundida porque nunca nos visitaban, pero nunca preguntaba ni se quejaba. A una edad tan temprana, era tan perceptiva que era angustiosa. No fue hasta después de que Sophie falleciera que encontré los papeles de divorcio preparados durante mucho tiempo en su estudio. Me di cuenta de que, por culpa de Sophie, no podía proceder con el divorcio. Un hombre que busca el divorcio cuando su hija está a punto de morir, temiendo la reacción del público y la reacción de Vivian, no podía soportar perderme. En cambio, descargó su ira contra Sophie. Ethan, al presenciar la indiferencia de su padre, hizo lo mismo. A pesar de que Sophie lo adoraba como a un hermano, se negó a permanecer más tiempo en el hospital para apoyar a su hermana que sufría. Cuando lo obligaba a quedarse, simplemente se sentaba con la cabeza gacha jugando, ignorando a Sophie cuando hablaba y provocándola deliberadamente cuando yo no estaba cerca, tal como lo hacía conmigo. En el quinto cumpleaños de Sophie, llamé a Jason, rogándole que volviera a casa para que nuestra familia de 4 pudiera celebrar. Había preparado una pintura para Sophie, una que había vuelto a crear después de mi renacimiento y colgada en la habitación de los niños, pero Ethan la destruyó. Abracé a Sophie y me senté en el ventanal, contemplando el mar azul y los molinos de viento, mientras la dorada luz del sol bañaba su rostro pálido y enfermizo. Sophie adoraba la pintura y la mantenía cerca, mirándola a menudo, pero Jason no regresó hasta que estuvo a punto de encender las velas de su pastel. Vi la decepción en los ojos de Sophie, me escondí en la cocina y llamé a Jason, pero no respondió. Cuando regresé a la sala de estar, tratando de averiguar cómo explicar su ausencia, escuché a Ethan, de 11 años, mirando la pintura con desprecio. Dijo maliciosamente: «Es tan feo, tu cara está tan blanca como un fantasma. En nuestra escuela, las chicas tan feas como tú solo son odiadas. No es de extrañar que tu padre no quiera celebrar tu cumpleaños contigo». El rostro de Sophie se puso pálido y no podía creer lo que escuché. ¿Podría Ethan haber hablado siempre con dureza a Sophie cuando yo no estaba? Nunca había golpeado a Ethan desde que era mayor, pero esta vez no pude evitar abofetearlo. Se tocó la mejilla, me miró en estado de shock y gritó enojado: «Papá tuvo una cita con la tía Joe. No volverá a celebrar tu cumpleaños contigo, la niña enfermiza. No importa cuántas veces llames, es inútil. En el futuro no celebraré más tu cumpleaños. Papá se divorciará de ti y de Mary Ann Shaw y estará con su familia de 3. No quiero que sea una niña enfermiza ni que estés tú». Sophie se desplomó en el acto, agarrándose el corazón. Ese día, cuando llevé su frágil cuerpo a la ambulancia, recé desesperadamente por la misericordia divina, pero después de que los médicos la salvaron, todavía me dijeron que la condición de Sophie no podía soportar otra operación, y me aconsejaron que me diera por vencida. Observé a Sophie en agonía en la cama del hospital, con la mente acelerada y completamente confundida. Durante un tiempo, llamé desesperadamente a Jason, pero nunca respondió. Más tarde, descubrí que estaba con Vivian. Al final, firmé el formulario de consentimiento para suspender el tratamiento, mientras observaba cómo los médicos retiraban el tubo de oxígeno de Sophie y apagaban todo el equipo. Jason fue el último en llegar al hospital, seguido por sus padres y el personal de la funeraria. Se apresuró y me preguntó por qué no lo había esperado, por qué había abandonado el tratamiento sin su permiso. Pensé: ¿qué estoy esperando? ¿Verlo dejar la cama de su amante y venir al lado de Sophie para fingir ser un padre amoroso?
para que los demás no lo criticaran por no estar allí cuando su hija se estaba muriendo. Por su reputación, mi Sophie ha tenido que sufrir unas horas más. Lo miré a él y luego a Ethan, que estaba parado lejos de la puerta de la sala. Las expresiones de padre e hijo se reflejaban mutuamente. Total indiferencia. Uno estaba ocupado con una aventura mientras su hija biológica se estaba muriendo, ni siquiera celebrando su último cumpleaños con ella. El otro provocó brutalmente a su propia hermana hasta la muerte. ¿Cómo podían permanecer tan tranquilos sin derramar una sola lágrima? De repente sentí el verdadero horror tanto de padre como de hijo. Reconozco que estos eventos son remanentes de mi existencia anterior, sucesos que no han tenido lugar en mi vida actual y que nunca se repetirán. Tal vez sea injusto condenar a Ethan, de 6 años, por una mala acción que no se ha manifestado en esta vida. Sin embargo, no me encuentro con otra alternativa. Con cuidado, aflojé mi agarre de la mano de Ethan y dirigí una sonrisa hacia el Dr. Lin. Dr. Lin se equivoca, dije. La niña representada en la pintura no representa ninguna amenaza para mí. Sin embargo, Jason y Ethan sí lo hacen. Si algún día pierdo la cordura y perezco, debe ser por culpa de estos dos individuos que me conducen a la locura y a la muerte. Cuando Jason y Ethan visitaron por tercera vez, su comportamiento se endureció una vez más. En ese momento me estaba preparando para partir hacia Islandia. Justo cuando estaba a punto de entrar en el ascensor con mi maleta, Jason salió de otro ascensor y me detuvo. Elena, si sigues negándote a recibir tratamiento psiquiátrico, tendré que obligarte a ser ingresada en un hospital psiquiátrico. Amenazó. Lo miré con una sonrisa. ¿Qué autoridad tienen para obligar a mi hospitalización? Estamos divorciados y tú no eres mi tutor. No hay nada entre nosotros, ¿ex marido? Intervino Ethan. Pero puedo hacerlo. Soy tu hijo. Lo miré. Es lamentable que aún no seas adulto. No me pueden hacer nada. Me di la vuelta y me alejé. Jason extendió la mano para sujetarme una vez más, pero terminó rompiendo el collar alrededor de mi cuello. El collar cayó al suelo con estrépito y la cubierta del colgante se hizo añicos, revelando un pequeño retrato impreso de Sophie. Jason miró fijamente la diminuta imagen. Su temperamento finalmente se encendió. Ya que elegiste abortar al niño, no hay razón para que te arrepientas. Agarré el colgante con fuerza con manos temblorosas, negándome a mostrar cualquier vulnerabilidad, y lo golpeé con una palmada en el revés. No entiende nada, no sabe nada. Los recuerdos de mi vida anterior pasaron ante mí. Sophie acostada en la cama del hospital, en agonía, gritándome: «Mamá, me siento tan incómoda. Tengo mucho dolor. Si hay otra vida, ¿no puedo elegir no venir al mundo?» No tenía otra opción. Coloqué el collar roto en mi bolsillo, dejé de mirar a Jason, agarré mi maleta y entré en el ascensor junto a Ethan. El invierno de Islandia emana una profunda sensación de desolación. Las implacables olas rompen contra las playas de arena negra, donde la arena oscura y la grava, formada por la lava, contrastan con la espuma blanca de las olas y las cascadas. El paisaje está adornado con volcanes, glaciares, fiordos y numerosos accidentes geográficos únicos en su pequeña isla, creando un paisaje impresionante. Al estar cerca del círculo polar ártico, la luz del sol invernal aquí es fugaz, con el sol rozando perpetuamente el horizonte. Los tonos rosados de la mañana se mezclan a la perfección con los púrpuras de la noche, y las bandas aurorales rosadas y moradas permanecen en el cielo durante periodos prolongados. A mi llegada al aeropuerto de Keflavik, llevé consigo una colección de equipos fotográficos de alta gama. Alquilando un coche, planeé explorar la isla en busca de la aurora boreal. Sin embargo, el índice Aurora KP estaba por debajo de 1 en días despejados, o el clima estaba demasiado nublado, lo que impedía cualquier fotografía. En el último día de mi viaje, el pronóstico predecía una ventisca para la noche, lo que podría cerrar las carreteras durante varios días. A regañadientes, decidí acortar mi viaje, no dispuesto a abandonar mi búsqueda de la aurora boreal, a pesar de que el índice KP se mantenía en solo 1. Al observar que el cielo aún estaba despejado, opté por aventurarme por la noche, con la esperanza de tener mejor suerte. Localicé un área abierta vacía en el desierto y esperé en mi auto hasta las 3 a.m., pero nada se materializó. Descorazonado, resolví rendirme.
Sin embargo, a veces el destino juega malas pasadas inesperadas. Cuando encendí mi auto para irme, la aurora apareció de repente. Las bandas verdes luminiscentes bailaban en el cielo, parpadeando y cambiando en una exhibición hipnótica y enigmática. Rápidamente, configuré mi equipo de cámara y encontré el mejor punto de vista para capturar este espectáculo natural. La temperatura superaba los 10 grados bajo cero. Me quedé afuera, hipnotizado por la aurora, pero el frío se volvió insoportable, lo que me llevó a regresar al auto para descansar mientras el equipo continuaba disparando automáticamente. El collar que Jason me había arrancado ahora colgaba del espejo retrovisor, con la cara sonriente de Sophie en el colgante. Contemplando su imagen, sonreí. Sophie, mira, tu mamá te llevó a perseguir la aurora boreal. Me recliné en el coche, viendo la danza de la aurora por la ventana hasta que el agotamiento me venció y me quedé dormido. Al despertar, era bastante tarde y ya había terminado. No pude determinar cuándo había comenzado a soplar un fuerte viento fuera del vehículo. El lugar donde había instalado mi equipo de fotografía estaba algo distante del borde de la carretera donde había estacionado, y la nieve que soplaba había reducido la visibilidad hasta el punto en que no pude ubicar la configuración del equipo. Desde el interior del coche, calculé el tiempo necesario para conducir de vuelta a Keflavik, teniendo en cuenta la ventisca que se acercaba y que se pronosticaba para la noche. Salí del coche e intenté recuperar mi equipo en medio del viento y la nieve, sin darme cuenta de que el tiempo de ventisca indicado por el pronóstico del tiempo de Islandia no siempre era preciso y a menudo se retrasaba. Al llegar al sitio del equipo, descubrí que ambos trípodes habían sido derribados y una cámara había sido arrastrada por el viento. Después de una búsqueda prolongada a través de la nieve, ahora varias veces más profunda que la noche anterior, finalmente localicé la cámara dañada. Preocupado de que la nieve derretida pudiera corromper las tarjetas SD, rápidamente coloqué las tarjetas SD de ambas cámaras en mi bolsillo. Cuando empaqué mi equipo y comencé la caminata de regreso, los alrededores se habían vuelto blancos, con una visibilidad que caía por debajo de los 5 metros. La llave del coche de alquiler no incluía una función de búsqueda, así que tuve que llevar 2 cámaras pesadas y un trípode mientras me dirigía a tientas hacia el coche. Caminé durante un periodo prolongado, superando con creces la distancia desde la ubicación del equipo hasta el automóvil, solo para darme cuenta de que estaba perdido en la ventisca de inicio temprano. Traté de averiguar mi dirección, pero me quedé completamente exhausto. Al final, tuve que abandonar la voluminosa cámara y el trípode, pero seguí sin poder localizar el coche. Recuperé mi teléfono móvil para pedir ayuda, pero descubrí que no había señal. Sin otra opción, deambulé sin rumbo fijo por la ventisca aullante mientras la tormenta se intensificaba. Los vientos feroces, cargados de partículas de nieve, me golpeaban con tanta fuerza que no podía mantener los ojos abiertos. Mi ritmo disminuyó gradualmente a medida que mi cuerpo comenzaba a perder calor y mis extremidades se entumecían y se ponían rígidas. Entendiendo que no podía permitirme el lujo de detenerme, continué avanzando instintivamente hasta que finalmente me desplomé en la nieve. Creí que estaba a punto de perecer en una tormenta de nieve extranjera, pero el miedo me eludió. En cambio, una sensación de alivio me inundó. Lo siento, Sophie, pensé. No quiero romper la promesa que te hice, pero no puedo aguantar más. En verdad, el Dr. Lin tenía razón. Yo estaba enfermo y había estado coqueteando con la muerte. Después de que Sophie falleciera en mi vida anterior, caí en una espiral de depresión severa. Yo ya estaba enfermo. Descubrir la infidelidad de Jason, soportar las implacables provocaciones de Ethan y acompañar a Sophie a través de cirugías y hospitalizaciones diarias hizo que el mundo pareciera sombrío y hostil. Mi esposo y mi hijo eran indiferentes, y mi hija era digna de lástima. A pesar de mis incansables esfuerzos y luchas diarias, no pude encontrar un camino hacia adelante o un rayo de esperanza. Por el bien de Sophie, apreté los dientes y persistí, siempre enmascarando las fracturas dentro de mi familia y ocultándole las feas realidades de su padre y su hermano hasta su muerte. Todas las emociones negativas reprimidas estallaron simultáneamente, envolviéndome como un abismo. Aunque le juré a Sophie que viviría bien incluso después de su partida, no pude controlarme y comencé a hacerme daño.
Inicialmente, Jason y Ethan se sintieron arrepentidos. Se recompusieron, pero su indiferencia ante la muerte de Sophie no fue completa. Las personas a menudo encarnan contradicciones. Se esfuerzan por evadir sus malas acciones mientras se sienten culpables y anhelan enmendarse. Continuaron fingiendo que éramos una familia feliz de tres, tal como solía hacerlo. Jason dejó de ver a Vivian y Ethan ya no pronunció esas palabras hirientes, manteniendo la fachada de una familia armoniosa. Sin embargo, esta farsa no tenía ningún peso para mí. Constantemente recordaba sus miradas frías junto a la cama de Sophie. A pesar de sus sonrisas o su comportamiento amable, a mis ojos, seguían siendo monstruos de sangre fría, aterradores, odiosos y completamente repulsivos. Cuanto más se acercaban a mí, peor se deterioraba mi condición. No pude evitar llorar en la oscuridad de la noche, perder los estribos e infligirme dolor. Con el tiempo, se impacientaron, se avergonzaron de mí y comenzaron a verme como una carga. Sus interacciones retrocedieron. Jason dejó de regresar a casa y Ethan me habló con frialdad una vez más. El día que subí a la azotea del piso 37, Ethan me gritó con frustración: «La muerte de Sophie es totalmente tu culpa. No tiene nada que ver con nadie más. No hay ninguna enfermedad genética en nuestra familia. Si no hubieras descuidado proporcionarle un físico saludable, no se habría enfermado ni habría fallecido». Me encontré de pie al borde de la azotea, completamente asombrado. Quedó claro que la culpa era mía. Debe haber habido un aspecto que pasé por alto durante mi embarazo, que llevó a Sophie a desarrollar una afección cardíaca. Confrontada con la realidad de su sufrimiento en este mundo, la frágil barrera que me había impedido abrazar la muerte se rompió en ese instante. Salté desde el piso 37. Incluso si se me concediera otra vida, esas emociones negativas persistirían desde el día del aborto. Anhelaba derramar toda la sangre sobre la mesa de operaciones y partir junto a Sophie. Pero soñaba con ella, escuchando sus incesantes gritos y súplicas para que no muriera. No me atreví a decepcionarla. Ese día, al regresar a casa, vi a Jason y Ethan continuando con sus vidas imprudentes. Estaban despistados, sin darse cuenta de nada. Solo yo poseía el conocimiento de nuestras vidas pasadas y soportaba toda la agonía. Yo era el único que recordaba sus fechorías y sus monstruosas apariencias, lo que me impulsó a huir de esas dos abominaciones, Jason y Ethan. Sin embargo, no fue suficiente. Las emociones negativas persistieron y el dolor y la culpa permanecieron. Estaba decidido a no romper mi promesa a Wei Wei, así que me aferré a su memoria y confié en mi anhelo de que ella me recordara constantemente a mí mismo que debía mantener mi compromiso. Para luchar contra la depresión, monté una guardería para ella y actué como si todavía estuviera conmigo. Pinté numerosos retratos de ella, casi volviéndome loco, viajé por el mundo en su honor y traté de convencerme de que todo había cambiado y estaba mejorando. Intenté liberar las emociones negativas, pero no pude resistirme a contemplar la muerte repetidamente. Cada vez que me involucraba en esos esfuerzos de alto riesgo, me engañaba a mí mismo creyendo que esto era algo que Sophie había estado esperando. En realidad, era lo que había anticipado. Por fin llegó mi tan esperada muerte. Sentí una sensación de paz en medio del viento blanco y la nieve mientras cerraba lentamente los ojos. El sonido incesante de las bocinas de los coches resonaba a través de la tormenta de nieve. Con la visibilidad reducida a cero, los ruidos ásperos atravesaban el viento y la nieve, directamente en mis oídos. Persistieron, negándose a ceder y causándome irritación. Luché contra la oscuridad y la negatividad dentro de mi corazón durante un periodo prolongado en medio de los continuos bocinazos. Realmente quería rendirme. Quería desesperadamente rendirme, pero surgieron pensamientos sobre Sophie. Finalmente, abrí los ojos y luché por levantarme de la nieve. Alcancé la mano hacia el trípode que había desechado previamente, solo para encontrarlo girando en el mismo lugar. Había usado el trípode como muleta y ahora, con las extremidades casi entumecidas por el frío, me arrastré hacia la fuente de las bocinas del coche con todas las fuerzas que me quedaban. Un paso, 2 pasos, 3 pasos. Cuando finalmente localicé el auto, me di cuenta de que no estaba lejos, a lo sumo a unos 100 metros de distancia. Temblando,
Abrí la puerta del coche y presencié una escena mágica que apenas puedo describir. No importa cuántas veces reflexione sobre ello más tarde, creo que fue el espíritu de Sophie el que me salvó en la mortal tormenta de nieve y me guió a un lugar seguro. Esto no podía ser una coincidencia. No sé si el pesado trípode que había colocado en el asiento del pasajero se había inclinado hacia el lado del conductor debido a la ventisca que sacudía el vehículo, lo que provocó que el collar que colgué en el espejo retrovisor se desprendiera de alguna manera y enredara el trípode en el volante, activando así la bocina. En medio de los constantes bocinazos, Sophie me sonrió desde el colgante. En ese momento rompí a llorar. Después de regresar al automóvil ese día, se restableció la señal telefónica. Llamé al número de rescate y media hora después llegaron los rescatistas de Islandia y me llevaron a un hospital local para que me examinaran. Afortunadamente, mi congelación no fue grave y me fui a casa después de unos días en el hospital. Después de esa ventisca, mi depresión pareció desaparecer de repente. Siempre supe que esta ciudad costera era hermosa, pero durante el año que viví aquí, había estado entumecida e incapaz de sentir nada. Incluso cuando viajaba, no podía apreciar ninguna belleza escénica. Sin embargo, después de regresar de Islandia, todo aquí se sintió diferente. Los grandes molinos de viento a lo lejos giraban tranquilamente. El mar azul bañaba suavemente la playa dorada y la puesta de sol sobre el barco oxidado y roto era tan impresionante que me cautivó. El mundo ya no parecía gris. Estaba lleno de colores vibrantes. Sigo viviendo aquí, pintando y viajando, pero ya no me involucro intencionalmente en actividades peligrosas. Comencé a explorar nuevos medios, compartiendo mis pinturas de Sophie y algunas de mis fotografías de viajes en línea, lo que atrajo una atención significativa. De repente, me convertí en un pintor y fotógrafo reconocido con muchos seguidores. Un año después, alguien se acercó y se ofreció a ayudar a organizar una exposición, y acepté. El tema de la exposición era Los Ángeles han estado aquí, y todas las pinturas expuestas eran retratos de Sophie. El día de la inauguración, inesperadamente, hubo muchos asistentes, incluidos Jason y Ethan. Aunque no me lo tomé en serio, empezaron a acosarme. Después de ver que no aceptaba tratamiento psicológico, Jason cambió sus tácticas. En nuestras vidas pasadas y en esta, durante nuestro matrimonio, nunca me regaló flores ni sorpresas. Ahora intentó aprovechar esta oportunidad para atraerme a casarme de nuevo con él, a lo que respondí con una mueca de desprecio. En cuanto a Ethan, cada vez que me veía comprando artículos para la casa de Sophie, se ponía extremadamente celoso. Cuando lo amaba en el pasado, parecía preferir más esos juegos, pero ahora no importaba cuántos juegos le diera a Vivian, simplemente le decía que se fuera. Jason también la había despedido. Ahora parecía buscar mi afecto maternal más que sus anteriores intereses por los juegos. Lloró y me dijo: «Mamá, soy tu hijo biológico. ¿Por qué ni siquiera me reconoces pero tratas tan bien a tu hija imaginaria?» Hasta hace una semana, habían cesado repentinamente sus acciones y pensé que finalmente estaban cansados, molestos y se habían rendido. Sin embargo, ahora estaban de nuevo en mi exposición. Al ver mi expresión cautelosa, Jason sonrió amargamente y dijo: «No tienes que ser así. No estamos aquí para causar problemas». Miró el cuadro más cercano, Sophie en la tormenta de nieve, sonriendo como un ángel, y sus ojos empezaron a empañarse. «Ethan, he estado teniendo el mismo sueño durante algún tiempo. Soñé que teníamos una hija llamada Sophie». Ethan también levantó sus ojos rojos y preguntó: «Mamá, yo también soñé con eso». «¿Es verdad?». Los miré con frialdad y permanecí en silencio. Ese día, Jason y Ethan examinaron cada una de las pinturas de la exposición con los ojos llorosos. La última pintura ocupaba toda la pared, frente a la magnífica aurora de Islandia. A Sophie le habían crecido alas blancas y se elevó hacia el cielo. «Ella es mi ángel. Ella ha estado aquí antes». Jason y Ethan estuvieron frente a la pintura durante mucho tiempo y nunca volvieron a aparecer en mi vida. Cuando Ethan tenía 11 años, Elena se volvió a casar y pronto tuvo una hija llamada Sunny. El día que nació Sunny, Ethan subió a la azotea en el piso 37 y pidió ver a Elena. Jason lo miró con impaciencia y dijo: «Ethan, deja de perder el tiempo».
En ese momento, tanto padre como hijo se sorprendieron. Ambos recordaron ese sueño y su vida anterior cuando Elena estaba de pie en el piso 37, meciéndose con el viento. También recordaron haberle dicho que dejara de perder el tiempo mientras la sangre salpicaba después de que Elena se cayera ese día. La palidez de Sophie cuando murió había perseguido las pesadillas de Jason durante muchos años. La evaluación que Elena tenía de él era acertada. No era más que un mujeriego. Siempre sintió que Elena era demasiado aburrida, demasiado callada y demasiado invisible. Repetía las mismas cosas en casa todos los días, vestía de manera similar y parecía un telón de fondo. No fue hasta después del divorcio que Elena se fue sin mirar atrás, que se dio cuenta de sus sentimientos por ella. Era como una rienda suave, que suavizaba todo en silencio y se entretejía sutilmente en toda su vida sin que él se diera cuenta. Una vez que ella se fue abruptamente, fue como si se hubiera formado un enorme agujero en su corazón, uno que no se podía llenar. Naturalmente, gritaba su nombre cuando no podía encontrar nada, y cuando se daba la vuelta, tenía la ilusión de que ella estaba esperando detrás de él. Una noche, después de haber perdido su amor por ella durante varios días, su anhelo por ella abrumó toda su razón como un virus feroz. Quería volver a encontrarla. En ese momento no entendía nada, no sabía nada. Pensó que había ocultado muy bien el asunto con Vivian y podía fingir que no había pasado nada. Elena lo amaba profundamente, y mientras él bajara un poco la guardia para mostrar su amabilidad, sin duda regresaría sin dudarlo. No sabía que Ethan le había revelado todo a Elena a sus espaldas. No era consciente de lo que había hecho en su vida anterior, y no entendía por qué Elena lo miraba con ojos fríos y burlones, como si fuera algo sucio, hasta que tuvo ese sueño. En el sueño, después de que Elena murió en la vida anterior, él también se arrepintió, tal como lo hizo ahora, y finalmente reconoció sus sentimientos por Elena. La culpa, la angustia, el anhelo y las emociones intensas casi lo vuelven loco. Sabía que tenía que actuar, hacer algo, así que se vengó de Vivian. La despidió de la empresa, dejándola sin ningún lugar a donde ir, muy endeudada e incluso obligándola a vender su cuerpo. Eventualmente, ella contrajo una enfermedad y acudió a él con un cuchillo. Mientras lo apuñalaba frenéticamente en el corazón, rugió: ¿Te obligué a engañar? ¿Te obligué a acostarte conmigo? Eres tú. Eres una zorra. No puedes controlarte. ¿Por qué me echas la culpa de todo? De hecho, es un individuo completamente repulsivo que prefiere esquivar la responsabilidad y evadir la verdad, al igual que lo hizo cuando supo que Sophie nacería con una enfermedad cardíaca congénita. Es muy probable que Elena descubriera su infidelidad durante su embarazo, lo que desencadenó la enfermedad congénita de Sophie. Sin embargo, se negó a reconocer esta conexión. Hizo caso omiso del sufrimiento de Elena y de Sophie, recurriendo a las relaciones extramatrimoniales para adormecerse. Incluso el día en que Sophie falleció, no estaba dispuesto a aceptar sus errores. En cambio, culpó a Vivian, acusándola de usar su naturaleza amable para contenerlo y de configurar silenciosamente su teléfono en modo silencioso, lo que hizo que se perdiera las llamadas de Elena y el último cumpleaños de Sophie. También responsabilizó a Elena, alegando que ella firmó el formulario de consentimiento para interrumpir el tratamiento sin autorización y terminó prematuramente con la vida de Sophie para que no tuviera que verla por última vez. Se convenció a sí mismo de que la culpa era enteramente de ellos, negando cualquier mala acción de su parte, aferrándose a esta realidad distorsionada. Por lo tanto, Elena tenía razón en su evaluación. Él era realmente una figura monstruosa, con un rostro horrible y ningún sentido de remordimiento. Se merecía su destino, incapaz de redimirse a los ojos de Elena. Indigno de su amor, nunca se atrevió a enfrentarla de nuevo. En realidad, no quería soltar a Elena. De hecho, deseaba seguir molestándola, pero se sentía intimidado por su mirada fría, que reflejaba su oscuridad interior y hacía invisible su suciedad. A lo largo de los años, se había estado reprimiendo a sí mismo y a Ethan, asegurándose de que ni él ni Ethan molestaran a Elena. De hecho, también culpó a Ethan, haciéndolo responsable en su vida pasada por provocar la muerte de Sophie, y, en última instancia, obligar a Elena a morir,
a pesar de no guiar a Ethan adecuadamente o prevenir su mal comportamiento. Se engañó a sí mismo creyendo que era inocente, atribuyendo todo a Ethan, un niño de 11 años en su vida anterior después de la muerte de Elena. El propio Ethan sufrió una grave depresión tras el fallecimiento de Elena. Elena había notado que los malos hábitos de Ethan reflejaban de cerca los suyos, lo cual era innegablemente cierto. Así como no supo cómo arrepentirse hasta la muerte de Elena, Ethan no era consciente de la profundidad de su amor por su madre, quien había sido abusada mentalmente por él hasta que Elena murió. Después de su muerte, Ethan de repente comenzaba a llorar sin razón aparente, perdía los estribos sin explicación y se autolesionaba cuando no era monitoreado. Jason observó todo esto con indiferencia, eligiendo no preocuparse por él en su vida pasada y permaneciendo inconsciente del destino de Ethan después de su muerte. Sin embargo, después de experimentar el mismo sueño sobre su vida pasada que Ethan en su vida actual, Ethan luchó con la misma depresión intensa que tenía antes. Lloraba constantemente y anhelaba ver a Elena, a menudo agarrándose el pecho y preguntándole a Jason: «Papá, me duele mucho el corazón. ¿Tengo una enfermedad cardíaca como mi hermana? Si lo hago, ¿pueden perdonarme mi madre y mi hermana?». Sin embargo, cada vez que visitaba el hospital para un chequeo, los resultados eran normales. A medida que crecía y comprendía el impacto psicológico, dejó de hacerle estas preguntas a Jason, pero aún anhelaba ver a Elena. Debido a que Jason lo estaba observando, Ethan solo podía monitorear la vida de Elena a través de Internet y otros. Al descubrir que Elena tenía un nuevo novio, comenzó a provocar a Jason de la misma manera que lo hizo con Elena. Intencionalmente le informaría a Jason sobre las salidas de Elena con el hombre, que ella recibía regalos de él, sus besos y que había aceptado su propuesta. Cuando Elena se iba a casar, él le contó incansablemente a Jason lo feliz que estaba después de dejarlos. Ethan se sometió a sí mismo y a Jason a castigo y tormento. Eventualmente Jason comprendió cómo se sentía Elena al tratar con Ethan y entendió por qué Elena estaba tan decidida a no querer un hijo. Se dio cuenta de que era un demonio vil como él. Cuando Jason se enteró de que Elena estaba a punto de casarse, casi perdió la cordura, queriendo correr hacia ella, agarrarla y exclamar: «¿Cómo puedes casarte? ¿Cómo puedes enamorarte de otra persona? ¿Te has olvidado de Sophie?». Aún así, se contuvo. Incluso sin una invitación, le envió un regalo apropiado cuando se enteró de que ella estaba embarazada y tenía otra hija. Jason estaba devastado, pero ya no sentía la misma emoción. En cambio, Ethan causó una conmoción significativa. Ese día, en lo alto de la azotea del piso 37, tanto el padre como el hijo quedaron atónitos por las 3 palabras que Ethan soltó: «No te metas». Ethan luego descendió de la azotea por su cuenta y nunca expresó el deseo de volver a ver a Elena. Revisaron juntos el Weibo de Elena, y un fan le preguntó por qué llamó a su hija Sonny en lugar de Sophie después de dibujar tantas Sophies. Elena respondió: «Sophie es Sophie. El sol es soleado. Es posible que otros no lo entiendan, pero Jason y Ethan saben que Sonny no es un reemplazo para Sophie y no está destinado a llenar el vacío de Sophie. Elena es una buena madre que nunca muestra favoritismo entre sus hijos». Más tarde, Jason donó la mitad de su patrimonio a la caridad y fundó una organización benéfica dedicada a las enfermedades cardiovasculares de los niños. A medida que Ethan maduraba, a menudo recordaba los aspectos negativos de sus sueños de vidas pasadas. Aunque le gustaba jugar y admiraba a Vivian, que podía diseñar juegos, nunca consideró hacer de Vivian su madre. Inicialmente quería usar este enfoque para resistir el control de Elena sobre él, pero finalmente llegó a odiar que la mayor parte de la atención de Elena se dedicara a Sophie. Temía que Elena dejara de amarlo genuinamente después de tener una hermana. Como la gente había dicho en su vida pasada cuando tenía 11 años, es posible que no se diera cuenta de que sus acciones, que provocaron deliberadamente a Elena y Sophie, estaban mal y que no quería que murieran. Sin embargo, una vez que las palabras negativas se volvieron habituales, se le escapaban continuamente, lo que hacía que se volviera muy callado. Al ingresar a la universidad, decidió no dedicarse a las finanzas, sino que estudió medicina, especializándose en enfermedades cardiovasculares pediátricas. Se ofreció como voluntario en hospitales infantiles durante las vacaciones, y tanto él como Jason trataron de expiar sus pecados pasados a su manera. Muchos años después,
Ethan finalmente se convirtió en un cirujano cardíaco pediátrico certificado. Dedicaba casi todos los días al hospital, ya fuera tratando pacientes o realizando cirugías, trabajando desesperadamente como si curar a más niños pudiera borrar los pecados de su corazón. Finalmente, se encontró con una niña de 5 años que era excepcionalmente hermosa y de buen comportamiento, sufriendo de la misma enfermedad cardíaca congénita que Sophie. Ethan fue su cirujano, y el día de su operación, que coincidió con su cumpleaños, la cirugía duró 20 horas y fue exitosa. Exhausto pero sonriente, Ethan salió de la sala de operaciones, solo para colapsar cuando su corazón se detuvo repentinamente, despidiéndose con una sonrisa. Este es el final de la historia. No olvides suscribirte o convertirte en miembro E. Enlace en la descripción.